Mi nombre es Niran, tengo 80 años y necesito comenzar diciéndote algo que puede sonar severo hasta que entiendas hacia dónde apunta realmente. No reclames, no discutas, no pidas explicaciones. Cuando encontré estas tres cosas como una práctica viva, en lugar de como palabras, resistí todas ellas. No porque pensara que estaban equivocadas, porque las sentía como pérdidas. Renunciar a la queja se sentía como renunciar al derecho a ser escuchado. Renunciar a la discusión se sentía como renunciar al derecho a tener razón. Renunciar al porqué se sentía como renunciar al intento de comprender. Y yo valoraba todas esas cosas. Había construido partes significativas de mi identidad alrededor de ellas. Era alguien que nombraba la injusticia. Era alguien que mantenía su posición en el desacuerdo. Era alguien que necesitaba entender la razón de las cosas antes de poder aceptarlas. Nada de eso carecía de algún valor, pero todo ello, con el tiempo, me estaba costando algo que no podía ver del todo hasta que comencé a practicar la alternativa. Me estaba costando presencia, me estaba costando paz y sobre todo me estaba costando la enorme energía que gastaba peleando con la realidad en lugar de vivir dentro de ella. Quizás este título ya creó algo de resistencia en ti. Quizás algo en ti quiere discutir con la premisa. Esa resistencia vale la pena notar, porque es exactamente el tipo de movimiento interior que esta práctica está diseñada para ayudarte a examinar. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir no es una enseñanza sobre volverse pasivo o silencioso o indiferente a lo que importa. Es una enseñanza sobre dónde va realmente tu energía y qué produce realmente cuando la gastas en reclamar, discutir y exigir explicaciones de la vida. Nací en el norte de Tailandia, en circunstancias que no siempre fueron justas y no siempre fueron gentiles. Aprendí pronto a notar cuando algo estaba mal, a nombrarlo, a resistirlo, a requerir explicaciones del mundo sobre por qué ciertas cosas tenían que ser de la manera que eran. Este hábito tenía raíces reales. Venía de experiencias reales de injusticia y sentimientos reales de impotencia. Y por un tiempo, la narrativa interna de queja y discusión me dio una sensación de agencia, una sensación de que no simplemente estaba aceptando lo inaceptable. Pero con el tiempo, al observar lo que ese hábito realmente producía en mi vida interior, comencé a ver algo que no quería ver. La queja, la discusión y el preguntar por qué no estaban cambiando lo que estaba criticando, discutiendo o cuestionando. Simplemente me estaban manteniendo dentro de la experiencia de ello. Estaban extendiendo la duración y la intensidad de mi sufrimiento sin producir el alivio o el cambio o la comprensión
que creía que estaban persiguiendo. Verás, hay una diferencia profunda entre nombrar una dificultad claramente y quejarse de ella persistentemente. Hay una diferencia entre comunicarse honestamente en el desacuerdo y discutir por el placer de tener razón. Hay una diferencia entre buscar comprensión genuina y exigir que la vida se explique a tu satisfacción antes de aceptarla. El primero de cada par avanza, el segundo de cada par gira en círculos, y girar en círculos repetidos suficientemente se convierte en su propia forma de prisión. And here's what I didn't understand then. Cuando me quejaba, no estaba aliviando el dolor, lo estaba ensayando. Cada repetición de la queja profundizaba el surco neuronal del sufrimiento, lo hacía más vívido, más presente, más central a mi experiencia del momento de lo que el momento real merecía. La cosa de la que me quejaba a menudo ya había terminado, pero a través de la queja la mantenía viva en mí, a veces por mucho más tiempo del que había durado la experiencia original. El sufrimiento que cargaba no siempre era proporcional a la dificultad que lo había causado. Era proporcional a cuánto me había quejado de ello. Cuando discutía, generalmente no estaba persiguiendo la comprensión, estaba defendiendo algo. A veces algo legítimo, pero a menudo algo mucho más pequeño de lo que pretendía. Mi posición, mi sentido de tener razón, mi necesidad de que alguien más reconociera que tenía razón. Y la energía requerida para defender esas cosas era inmensa, mucho mayor que la importancia de lo que se estaba defendiendo. Me observé gastando horas de vida interior en argumentos que no resolvían nada y no cambiaban nada. Argumentos con personas que no estaban presentes. Argumentos con hechos que no iban a cambiar. Argumentos con lo que ya había ocurrido, que es quizás la actividad humana más inútil de todas. Cuando preguntaba por qué, a menudo no estaba buscando genuinamente sabiduría, estaba resistiendo lo que era. ¿Por qué esto tuvo que pasar de esta manera? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué la vida está dispuesta de tal manera que este tipo de cosas es posible? Esas preguntas tienen su lugar cuando llevan a algún lugar, pero muy a menudo no llevan a ningún lugar. Simplemente se convierten en una forma de no aceptación, una manera de decir, no recibiré esto hasta que entienda por qué tengo que hacerlo. Y la vida, que no se explica a nadie, no responde a esa demanda ofreciendo explicaciones. Simplemente continúa. Y la persona que espera el por qué continúa sufriendo mientras espera. Déjame explicar cómo se ve la práctica realmente desde adentro. No reclamar no significa pretender que la dificultad no existe. Significa elegir no narrar la dificultad a uno mismo y a los demás de una manera que la amplifica y extiende. Cuando algo está genuinamente mal y la comunicación ayudará, di lo que necesita decirse claramente y una vez. Luego, suéltalo. No vuelvas a él para volver a sentir la indignación.
No lo repitas a personas que no pueden cambiarlo. No dejes que se convierta en el ruido de fondo de tu vida interior. Nómbralo. Aborda lo que puede abordarse. Suelta el resto. No discutir no significa abandonar la honestidad o negarse a mantener una posición. Significa distinguir entre la comunicación que avanza hacia algo real y la discusión que solo sirve a la necesidad del ego de ganar o ser validado. Hay una calidad de tensión interior que aparece cuando la discusión se trata de ganar en lugar de comprender. Aprender a reconocer esa tensión, a notar cuando la conversación ha pasado del intercambio genuino a la actuación defensiva y a alejarse de ese cambio, es la práctica. No requiere acuerdo, requiere honestidad sobre para qué es realmente el argumento. No preguntar por qué no significa abandonar la curiosidad o la búsqueda de comprensión. Significa reconocer cuando la pregunta ¿por qué? Se ha convertido en una forma de resistencia a lo que ya es real y no puede cambiarse. El evento ha ocurrido. La pérdida ha ocurrido. La persona tomó la decisión que tomó. Preguntar por qué interminablemente no deshace nada de eso. Solo te mantiene en relación con ello de una manera que previene el tipo de aceptación que permitiría que tu vida avanzara. Hay una diferencia entre el por qué que abre la comprensión y el por qué que rechaza la aceptación. Aprender a sentir esa diferencia desde adentro es la práctica. You know what surprised me most? Cuando comencé a practicar estas tres cosas honestamente, lo primero que noté no fue paz, fue cuánto tiempo tenía. Tiempo que había sido completamente consumido por la queja, por el argumento interno, por la demanda de explicación. Tiempo que de repente estaba disponible para algo diferente, para estar genuinamente presente en el momento en que realmente estaba, para notar lo que realmente estaba ocurriendo en lugar de lo que estaba diciendo sobre lo que estaba ocurriendo, para traer atención a lo que realmente podía hacer en lugar de a lo que ya se había hecho que no podía deshacer. Lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que la queja, la discusión y el preguntar incesante por qué no son actividades neutrales. Tienen costos reales en energía, en tiempo, en la calidad de atención disponible para vivir de verdad. Y esos costos a menudo son invisibles porque las actividades mismas se sienten tan naturales, tan justificadas, tan parecidas a una respuesta legítima a lo que la vida ha traído. Se sienten como si estuvieran haciendo algo, pero muy a menudo lo que están haciendo es simplemente prevenir el tipo de aceptación que permitiría que la siguiente cosa se volviera posible. Esto no significa aceptación en el sentido de aprobación. Quiero ser claro sobre esto, porque a menudo se malentiende.
Aceptar lo que es no significa estar de acuerdo en que es bueno o correcto o justo. Significa reconocer que es real, que ya está aquí. Que luchar contra su existencia en tu mente no cambia su existencia en el mundo, pero sí consume tu capacidad de responder a ello sabiamente. La aceptación es el comienzo de la acción efectiva, no el fin de ella. La persona que ha aceptado una dificultad claramente es mucho más capaz de responder a ella inteligentemente que la persona que todavía está gastando su energía discutiendo con el hecho de que la dificultad existe. Hubo una noche particular en mi práctica, hace muchos años ahora, cuando esto se volvió muy real para mí. Había estado cargando un agravio durante semanas. Algo genuinamente injusto había ocurrido y había estado quejándome de ello internamente, ensayándolo, exigiendo internamente que el universo explicara por qué se permitía tal cosa. En esa noche particular estaba agotado de ello, verdaderamente agotado. Y en ese agotamiento algo se relajó lo suficiente como para que surgiera una pregunta que no había estado dispuesto a escuchar. ¿Qué está produciendo realmente todo este esfuerzo? No cómo se siente tener razón. ¿Qué está produciendo? Y la respuesta honesta era nada. Estaba produciendo nada excepto la continuación del sufrimiento. La situación no había cambiado. La persona responsable no había comprendido de repente. El universo no había ofrecido la explicación que demandaba. Solo yo había cambiado. Me había convertido en una persona que pasaba cada momento interior disponible en una conversación con una injusticia que no estaba escuchando. Ese reconocimiento no resolvió todo, pero rompió algo, alguna especie de insistencia, y en el espacio donde había estado la insistencia apareció algo más silencioso, no exactamente felicidad, pero alivio, el alivio de ya no pelear contra algo que no podía ganar. El alivio de dejar algo que había estado cargando mucho más tiempo del necesario. Ese alivio no era pequeño, era el tipo de alivio que cambia la calidad de cómo experimentas el resto del día, el tipo que te hace respirar de manera diferente cuando lo encuentras. A los 80 años todavía encuentro situaciones que antes me habrían enviado profundamente a la queja, la discusión y la demanda de por qué. Todavía siento el tirón inicial de esas respuestas, el apretamiento familiar, el comienzo del monólogo interno, pero lo reconozco más rápido ahora y sé lo que cuesta. Y ese saber, aunque imperfecto e inconsistente, me ha devuelto una enorme cantidad de la vida interior que solía gastar en resistencia. No porque las cosas que me afectaban antes ya no importen, sino porque he encontrado algo más valioso que hacer con el tiempo y la energía que me dan que gastarlos en conversaciones con una realidad que no cambia porque yo insisto en que debería ser diferente. Si estas palabras están llegando a algún lugar real en ti hoy,
Quizás este sea el momento adecuado para preguntarte honestamente, ¿de qué te estás quejando actualmente cuya repetición no cambiará? ¿Con qué estás discutiendo internamente cuya victoria no resolverá realmente? ¿Que por qué le estás exigiendo a la vida que explique sabiendo que la explicación no llegará? Esas no son preguntas retóricas, son genuinamente útiles. Y si quieres compartir algo en los comentarios, dime cuál de estas 3 prácticas sientes que es más difícil para ti y por qué. Porque a veces nombrar la resistencia es el primer paso honesto hacia liberarla.